Vi La Odisea de Nolan, y sí, es un espectáculo salvaje e increíble fotográficamente, pero que no nos engañe la puesta en escena. Hoy no vengo a hablar de fotografía, vengo a hablar de un error conceptual que, como profesor de filosofía especializado en estética de lo sagrado y de la religión, y también como poeta y como alguien que amó y ama la Odisea de Homero y que fue el primer libro que leyó para introducirse a la literatura universal, no puedo dejar pasar. El problema no es una escena suelta ni un bache de guión, el problema es la columna vertebral conceptual de la obra. Nolan filmó la Edad de Bronce con el alma hipermoderna del siglo XXI. Disfrazó con túnicas griegas y no tan griegas una sesión de coaching actual y cambió casi por completo, con más desaciertos que aciertos, lo que verdaderamente significa el texto original. Por eso escribí y diseñé este ensayo audiovisual. Te invito a que me acompañes a verlo y a desarmar punto por punto cómo Nolan terminó domesticando un mito milenario. Vamos. Hay un filósofo francés, Gilles Lipovetsky, que le puso nombre y apellido a la época que transitamos y la llamó la hipermodernidad. Él nos dice que habitamos un tiempo de individualismo extremo y de consumo absoluto, donde la inmediatez y la exigencia de rendimiento saturan cada aspecto de nuestra existencia. Al caer los grandes relatos históricos y las instituciones tradicionales, quedamos desamparados ante una libertad sin precedentes que nos obliga a procesar la culpa puertas adentro. Así, la vida entera se lee en clave terapéutica, para intentar llenar el vacío y la ansiedad. Hasta lo divino, si aparece, tiene que sonar a coach personal, a consumo emocional o a una voz interior que nos ayuda a sanar. Y exactamente esa lente es la que Nolan usa para filmar a Odiseo, probablemente sin darse cuenta de que se le está poniendo a un mundo que jamás tuvo esa gramática emocional. La mente no existía como un espacio cerrado de deliberación psicológica. La furia o la duda no eran procesos internos, sino fuerzas divinas, infundidas directamente en el pecho. Su identidad no se autoexploraba en el diván, digamos, sino que dependía enteramente del kleos, la gloria y la mirada pública de su comunidad. Incluso el dolor o la nostalgia no eran traumas personales a solucionar individualmente. Se trataba de fuerzas físicas ligadas al destino y al cosmos. Al domesticar ese abismo para adaptarlo a las ansiedades del siglo XXI, Nolan nos quita el shock de la verdadera alteridad de una cultura que no es la nuestra y que debería acaso sorprendernos y entregarnos nuevos matices, nuevas formas. Y nos devuelve un espejo cómodo, una sesión de coaching disfrazada con túnicas de la Edad de Bronce. Así que hoy vamos a hacer un ejercicio distinto. No voy a hacer una lista de errores históricos o de vestuario, eso ya está hecho y hay grandes especialistas que lo han hecho aquí en YouTube y en otras plataformas. Simplemente voy a tratar de mostrarte con la mayor belleza que pueda lo que de verdad había ahí en el texto griego, en el mundo religioso arcaico, para que veas la diferencia no como un examen de fechas o de datos, sino para que puedas ver algo hermoso. La pregunta, entonces, a la que vamos a responder es: ¿qué se pierde cuando filmamos la Grecia antigua con los ojos de hoy? Vamos a responderla. De que el caballo de Troya fue una especie de pecado, una traición a lo que Nolan denomina la ley de Zeus, o la xenia, como la llamaban los griegos. Y que por eso los dioses castigan después a ellos con tormentas, naufragios, 20 años de regreso imposible. Vamos despacio porque acá hay que hilar fino.
La xenia sí existía y sí era sagrada. Es la hospitalidad ritualizada entre anfitrión y huésped, custodiada personalmente por Zeus bajo el título de Zeus Xenios, el dios que vigila que nadie traicione al extranjero que duerme bajo su techo, ni el extranjero traicione al que lo recibió. Es un pacto de una seriedad profundamente religiosa. Violarlo era una de las peores cosas, por no decir la peor que podía realizar un griego. Pero podemos decir dos cosas. Primero, la ley de Zeus regía solo en tiempos de paz. Segundo, teniendo en cuenta que una guerra como la que se narra en la película la anulaba, por lo que no tenía ninguna validez, el caballo de Troya no es una violación de la xenia. El caballo es un ejemplo de metis, la inteligencia astuta, el ingenio táctico, una cualidad que los griegos valoraban hondamente y premiaban. De hecho, es el atributo que define al propio Odiseo como héroe, el que la propia Atenea, como vamos a ver más adelante, comparte con él. Ningún texto antiguo condena el engaño militar por sí mismo. Los griegos no tenían nuestra ansiedad moderna sobre la mentira como una falta moral, digamos, universal. La metis, la astucia bien aplicada en el contexto correcto, es una virtud, no un pecado. Lo que sí genera la furia de los dioses, y aquí me quiero detener profundamente, es otro episodio, aquel que desata la némesis divina. Es lo que pasa después de que Troya cae. Áyax el Menor arrastra a Casandra, hija del rey Príamo, sacerdotisa y profeta, condenada por Apolo a decir siempre la verdad sin que nadie le crea, y se aprovecha dentro del templo de ella, agarrada a la propia estatua de Atenea. Los griegos, ebrios de victoria, masacran indiscriminadamente, sin distinguir combatiente de civil, y profanan los altares y los templos troyanos durante el saqueo. Este es, podríamos decir, el pecado real, no la inteligencia de Odiseo, que fue cantada desde la Grecia arcaica antigua hasta la moderna. No. Es la desmesura después de la victoria, aquello que los griegos llamaban hubris, y que va a ser uno de los aspectos esenciales de la tragedia griega, no de la épica, sino de la tragedia griega, otro género maravilloso. La soberbia que se cree con derecho a cruzar cualquier límite porque ganó. Nolan, al colapsar estas dos categorías en una sola, que son completamente distintas, metis, que es virtud, y hubris, que es transgresión, las colapsa de una manera que resalta esta idea de culpa difusa y colectiva por el engaño. Le hace decir a los dioses algo que los dioses griegos jamás dijeron. Es mucho más cómodo para nuestra cabeza moderna pensar que el castigo viene por mentir. Pero para un griego hubiera sido una acusación casi incomprensible, sobre todo en época arcaica, estamos hablando, ¿no? Pero entonces, ¿por qué castigan a Odiseo si la culpa en realidad la tuvo Áyax el Menor? Bueno, porque el mundo homérico no funciona llevado de la mano por las nociones modernas de culpa individual, de pecado que se, digamos, limpia individualmente, sino bajo la lógica de lo que Dodds, en una de las más grandes obras que se ha escrito sobre la Grecia arcaica, llama la lógica del miasma, es decir, una contaminación ritual o impureza religiosa. El ejército entero permitió la profanación en el templo sin castigar al infractor. Y esa mancha colectiva infectó el regreso de todos. Los dioses en la Grecia arcaica no juzgan conciencias, limpian el orden cósmico que ha sido corrompido. Y el mismo problema, con otra cara,
aparece en cómo Nolan construye la interioridad de Odiseo. Nos da un hombre que vuelve de 20 años de guerra revisándose a sí mismo constantemente, en un formato que se parece mucho más a una sesión de terapia que algo que aparezca en el contexto griego original textual. Un Odiseo que duda de sus propias decisiones pasadas, con una introspección propia de una confesión moderna, casi agustiniana, casi post-freudiana. Y acá tenemos que ser precisos, porque esto no es meramente un capricho o una observación académica. Ese modelo de sujeto, una conciencia que se examina a sí misma retrospectivamente y que procesa la culpa como un fenómeno interior privado, no existe todavía en el siglo VIII a.C. Es, como diría Foucault, una tecnología del yo que va a aparecer muchos siglos posteriormente. Tarda siglos en formarse en Occidente esta tecnología del yo. Recién con el estoicismo tardío y sobre todo con la obra de San Agustín en contexto cristiano, muchos siglos después, aparece la idea de un yo que se mira desde dentro, que confiesa, que se juzga a sí mismo en un tribunal interior privado. Así que volvemos a preguntarnos, ¿qué son las tecnologías del yo? Es fácil, simplemente es lo siguiente: las herramientas culturales que inventamos para pensarnos a nosotros mismos. Hoy en día, por ejemplo, usamos el journaling, el diario íntimo, o el psicoanálisis o la terapia en sus diferentes formas. El griego arcaico no tenía ninguna de esas herramientas. El héroe homérico no se busca por dentro, se piensa y se define en relación a su comunidad. En el reflejo que su comunidad hace, en la mirada que la comunidad tiene y juzga sobre él y sobre su accionar, es en donde el griego encuentra su identidad, que podríamos llamar una identidad interna externalizada, ¿no? O sea, los procesos interiores se viven en la realidad comunal y en la realidad exterior, no interior. La interioridad es una invención del estoicismo tardío y sobre todo del cristianismo agustiniano, en las famosas confesiones, ¿no? Ponerles arquitectura psicológica moderna a un héroe homérico no es una licencia poética simplemente, del tipo que cualquier adaptación se permite. Es un anacronismo terrible con nombre, apellido y fecha de nacimiento muy posterior a Troya. En la Odisea real, Atenea y Odiseo tienen una relación de amistad estratégica y de complicidad genuina, entre la que se juega la alegría por momentos e incluso el humor, el chiste, una relación de verdadera amistad entre Dios y el hombre, ¿no? Pero sin embargo, pese a que hay una escena preciosa en el canto 13 del poema, justo cuando Odiseo por fin pisa Ítaca después de 20 años, y que aparece de algún modo retratada brevemente en la Odisea de Nolan, Atenea se le aparece disfrazada, él desconfiado, astuto hasta con los dioses, le miente sobre quién es, y ella en vez de castigarlo se ríe, y allí se ríe con placer genuino, y le dice más o menos que los dos son iguales, homoioi en griego, porque comparten la misma inteligencia astuta, la misma metis. Es cierto que en el texto original no hay temor paralizante en esta escena, hay reconocimiento mutuo entre dos inteligencias afines, casi el placer de encontrarse con un igual. Pero esta cercanía, por más real que sea, no borra un dato fundamental, que en el texto homérico Atenea no deja nunca de ser una diosa, es decir, una otredad radical. Aparece cuando quiere, desaparece cuando quiere. Cambia la forma del cuerpo de Odiseo a su antojo. Lo hace parecer un mendigo viejo, después lo devuelve a su plenitud física, sin pedirle permiso. La intimidad entre ellos, es cierto, es estratégica, es admirativa, incluso cariñosa, pero jamás es psicológica en el sentido moderno del término.
Ella no es una voz de su conciencia ni una proyección de su culpa. Es un agente externo real, con voluntad propia, que decide cuándo entrar y cuándo salir y cuándo entrar, y volver a entrar y volver a salir, etcétera, de la vida de este hombre. Nolan sí respeta, y esto hay que reconocerlo y dárselo, la cercanía entre ambos. Es parte del mito que él conserva. Lo que hace distinto, lo que introduce el verdadero anacronismo, es donde ubica el origen de esa presencia. La convierte en una proyección psicológica interna, en la culpa de Odiseo tomando forma de diosa, en vez de dejarla fuera como un otro real, externo, con su realidad vital, con su potencia y su poder, con su otredad radical, como un agente que entra y que sale de la vida del héroe por su propia voluntad. Ese es el verdadero movimiento hipermoderno de la película: internalizar lo divino, convertir al Dios en síntoma, colocar lo humano en el centro de la realidad. Ese es un movimiento hipermoderno y absolutamente del siglo XX y del siglo XXI, aunque por supuesto aparece en el Renacimiento y se va gestando al cabo de los siglos con la modernidad, la posmodernidad y luego la hipermodernidad. Pero en estas culturas de carácter arcaico, el ser humano, como decía Amado Nervo, Dios existe, de eso estoy seguro. De lo que no estoy seguro es de que nosotros existamos, ¿no? Esa es la conciencia del ser humano arcaico en contexto griego, que es el que estamos debatiendo, ¿no? Es decir, lo sagrado no es que está al centro de la vida, lo sagrado es el centro de la vida y es la periferia. Todo se juega como una danza en torno a lo sagrado, su irrupción y su disrupción, ¿no? Eso también se pierde. Lo sagrado no es más que una proyección de los protagonistas de la película. Pero hay algo más, algo que la película ni siquiera llega a rozar y que me parece fundamental reparar en ello. Para mí es la pérdida más grande de todas. Para los griegos arcaicos, escuchar la Odisea no era consumir una historia de entretenimiento, era literalmente un acto ritual, un acto místico en el sentido pleno de la palabra. El Aeda, el poeta cantor que recitaba estos versos de memoria acompañado de una lira ante audiencias reales en plazas y palacios, no estaba inventando la historia frente a vos, frente a nosotros. En la propia concepción griega estaba siendo invocado por las musas, hijas de Mnemosiune, que en griego significa literalmente la memoria en un sentido arquetípico, personificada como diosa. Es decir, que contar la historia de Odiseo no era contar o recordar meramente un dato del pasado, era volver a hacerlo presente aquí y ahora, con el cuerpo entero del oyente entrando en sincronía respiratoria y sensorial con lo que se estaba narrando. Los griegos tenían una palabra exacta y hermosa para referirse a esto: enargeia. Enargeia. Es la cualidad de un relato que deja de ser relato y se convierte en acontecimiento, es decir, la vivacidad tan intensa que el oyente siente que está ahí, en el mar embravecido junto a Odiseo, no escuchando una anécdota sobre él. No se trata de folclore meramente o un cuento para dormir a un niño. Es una tecnología ritual de la memoria colectiva de un pueblo, pasada de generación en generación, transmitida de boca a oído y de oído a boca nuevamente, en un ciclo, podríamos decir, eterno y maravilloso casi. De aeda a aprendiz, como quien hereda un oficio sagrado. En sus casi 3 horas de película, Nolan hubiese filmado eso. No solo la aventura marítima, no solo el monstruo Polifemo y la tormenta, no solo a Circe y a Calipso, sino el acto mismo de contarla. Un Aeda ciego, sentado junto al fuego, pasándole el oficio a su joven aprendiz, enseñándole cómo se invoca a la musa antes de abrir la boca,
Ahí, creo, hubiese estado la verdadera magia griega y el verdadero registro de lo sagrado. No en la epopeya en sí, en la acción solamente, en el ritual sagrado de narrarla en voz alta, generación tras generación, y sobre todo en el silencio secreto y esotérico que habita toda narración profunda y real. Hasta llegar 2700 años después, hasta vos y yo. Fíjense, por último en esta sección, otro error técnico. En una de las escenas, que se repite un par de veces, vemos aparecer a un rapsoda, un recitador sin lira, sosteniendo un bastón para marcar el ritmo de unos versos que ya están fijados. Pero al meter a este personaje propio de los siglos VI o V a.C., Nolan comete un sutil anacronismo histórico e intercambia el estrato arcaico por uno clásico. Cambia así la performance del Aedo, el poeta que compone e improvisa musicalmente con su lira, por la figura del rapsoda, cuya mística y trance se dan a través de la memoria corporal y la recitación del texto institucionalizado, no ya de la improvisación. Se trata de dos formas distintas de activar lo sagrado, y Nolan, como vimos que hizo con la idea de Metis y la de Hubris, las vuelve a colapsar, y eso es una tendencia hipermoderna también. Reducir los matices propios de las culturas antiguas, arcaicas en este caso, antiguas y o medievales, por conceptos manejables para nosotros, como hoy, dice Lipovetsky, otra de las características de la hipermodernidad es que todo entra en la misma bolsa, es decir, todo da lo mismo, palabras parecidas significan lo mismo, valores parecidos significan lo mismo, etc. Aplicamos eso a la antigüedad, que era mucho más compleja y en donde todo tenía un sentido y cada nombre tenía su lugar de ser y cada palabra respondía a una cosa, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, quería destacar, por último, esta cuestión que no es menor. Él muestra en escena a un rapsoda cuando en época propiamente homérica, es decir, si Odiseo o su hijo Telémaco escuchasen las andanzas, ya sea Odiseo de sí mismo o su hijo de su padre, las hubiesen escuchado del Aedo, no del rapsoda. Es decir, las hubiesen escuchado del individuo con la lira, no con el bastón que golpeaba en el piso, que es de unos siglos bastante posteriores, ¿no? Entonces, esto es un detalle, pero sigue siendo importante si le vamos sumando todo lo que venimos hablando. Por último, me gustaría reparar en algo que no me parece menor, que son las declaraciones recientes que hizo la prestigiosa clasicista Emily Wilson. Wilson lo vio muy claro. Ella es la traductora de la versión de Homero que el propio Nolan reconoció haber usado para guionar, producir y dirigir esta película. Justo después del estreno, publicó un ensayo demoledor en la London Review of Books que sacudió a la industria cinematográfica. Ella llegó a declarar textualmente que, y cito, se habría avergonzado de haber escrito alguna parte de este guión. Sostuvo que la cinta no aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el regreso glorioso de un guerrero y la vida de su familia. Para ella, el largometraje carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Su estructura narrativa es artificiosa y el guión es sencillamente pésimo. Si bien sus palabras son bastante drásticas, digamos, y bastante vehementes, encierran algo de verdad si las matizamos. Es decir, Nolan no hizo más que adaptar el mito griego original y en esa adaptación, digamos, perdió, como diríamos, la verdadera raíz del mito original. Y bien puede argumentarse que es una adaptación, y por supuesto que es así, pero que esa adaptación no nos lleve a releer la historia creyendo, como creía el emperador amarillo, que la refundamos en esa relectura. Ese sería simplemente el matiz que me gustaría dejar en este video como conclusión.
Por eso no quería dejar de lado esta opinión, me parece muy válida, porque Wilson, además de ser una famosa clasicista muy seria y muy reputada, eh, y de juicios muy profundos, muy inteligente, una mujer muy inteligente, al mismo tiempo es en la que supuestamente se basó en su aparato crítico y en sus traducciones Nolan para hacer la película. Y sin embargo ella misma dice que de ninguna manera se parece a su propio libro lo que Nolan montó, ¿no? Entonces me pareció importante sumarlo como apéndice. Vamos a la conclusión. Nolan no tiene maldad, de más está aclararlo. Nadie que hace una película de estas dimensiones y con este presupuesto actúa de mala fe. Está haciendo nada más y nada menos lo que hacemos todos los seres humanos cuando miramos al pasado. Prestarle nuestra propia alma, vestirlo con nuestra propia ropa, que es siempre la ropa de nuestra propia época. Por eso, oppenheimerizar a Odiseo no está mal del todo. Sabemos lo que nos ocurre y lo que esperamos cuando nos sentamos a ver una película de Nolan. Para bien o para mal, es el sello del héroe Nolan. Fue Cillian Murphy en Oppenheimer y acá lo tenemos a Matt Damon. No nos sorprendemos, no vamos tampoco a pedirle demasiado en ese sentido. Pero el problema, el único problema real, es que el alma de Odiseo era otra, más extraña que la nuestra, más porosa a lo divino, no menos. Y eso es lo que yo trato de inculcarles a mis alumnos y alumnas cuando doy filosofía medieval o filosofía antigua, etcétera, historia del pensamiento arcaico, que tengamos la creatividad, el asombro y la sorpresa y la devoción, diría, de entregarnos a algo que es completa y radicalmente otra cosa a nuestras propias categorías. Me viene a la mente aquello que decía Wittgenstein, el gran filósofo, que si un león pudiese hablar nuestro lenguaje, nuestra lengua, no lo comprenderíamos bajo ningún término. ¿Por qué? Porque sus categorías lógicas son otras. Justamente este ejemplo que se me ocurrió ahora nos viene bien porque, digamos, de algún modo es lo que ocurre con Nolan. Nolan cree que el acto sagrado de interpretar una cultura es una mera traducción literal, de A a B. Y no es así, porque la categoría lógica que ellos utilizaban era completamente otra. Como decíamos del león, podemos comprenderla, podemos acercarnos a ella, podemos tratar de interpretarla, pero no podemos categóricamente presuponer o proyectar nuestras propias categorías sobre ella. Entonces, para cerrar, me gustaría que podamos hacer ese ejercicio, comprender que su cultura era una cultura mucho más porosa a lo sagrado, hecha para decirse en voz alta, junto al fuego, no para procesarse puertas adentro en silencio y culpa. Le prestamos al pasado nuestra alma, pero la suya era otra, menos culpable, más oral y acaso más habitada por los dioses, que nunca pedían ni pedirán permiso para entrar. Si les gustó el video, los invito a suscribirse. Muchas gracias por ver. Es un placer para mí que estén acá. Comenten, aporten, digan siempre con respeto lo que sienten, lo que piensan. Síganme en Instagram, los espero por allí. Y sigan el canal, suscríbanse si les interesa este cruce entre estética, filosofía, la historia de las religiones, la teología y la poesía. Es algo que estamos haciendo en el canal. Tengo una serie semanal que se llama Teología en un verso, en la cual analizamos filosófica y teológicamente y de algún modo ponemos a danzar y a jugar estas imágenes como hicimos acá y estas ideas que están detrás de las culturas, no solo en Occidente, en la cultura judeocristiana, que también nos centramos mucho en ella, sino también en la cultura de la India, en la cultura del Islam, en el sufismo, la poesía sufí sobre todo, especialmente persa, por supuesto la poesía griega. Quédense porque voy a hacer un video la semana que viene en donde vamos a adentrarnos en la poesía y la historia de la literatura griega, Homero, Hesíodo, la tragedia, así que vengan, los espero allá y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por haberme acompañado. Chau, chau.